la CUT y cómo fue agredida, cómo fue tratada de hacer borrar del mapa. Así que para mí estar en esta casa realmente es un acontecimiento muy importante, lo siento de todo corazón. Les agradezco que me den la oportunidad de estar aquí y poder conversar con ustedes. Bueno, quería dejar eso aclarado desde el principio. Agradecer también especialmente a las instituciones que están auspiciando este evento, son numerosas, no las voy a volver a mencionar, solo por una cuestión de estricta justicia a quienes se encargaron de traerme aquí y llevarme por buena parte del Valle Central chileno, desde Santiago hasta Concepción, Valparaíso, Huesca, etcétera, dando entrevistas que son el Centro de Formación Memoria y Futuro, la Fundación Miguel Enrique y por supuesto la Asociación Cultural José Martí de Concepción. Así que a ellos muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Y si nota la voz un poco no demasiado fuerte, porque ya prácticamente son lo último que me está quedando después de una semana intensísima. Bueno, pero vamos adelante. A ver, avance del neoliberalismo. La verdad que mucho avance no se ha producido. Vamos a empezar diciendo esto, para no caer en diagnósticos así pesimistas. Digo, el neoliberalismo está en retirada. El emperador, el Constantino en nuestra época, recuerdan, Constantino fue aquel emperador que convirtió a Roma al cristianismo, dejando de perseguir a los cristianos, adoptó la nueva religión, y ahí aparece el imperio romano cristiano, etc. Ese es Donald Trump. Y Donald Trump certificó la muerte del neoliberalismo, ¿no es cierto? Él ha vuelto al proteccionismo más rabioso en los Estados Unidos, guerra comercial con China, guerra comercial con Europa, guerra comercial con países del tercer mundo, realmente liquidó el Tratado Transpacífico, que era esa obra maestra del neoliberalismo global que había estado enhebrando cuidadosamente Barack Obama durante prácticamente 8 años, sepultó todo aquello. De manera que el neoliberalismo se encuentra realmente en retirada como la ideología del capital, lo cual no quiere decir que el capitalismo haya abandonado sus pretensiones, sus sueños y su voluntad de prevalecer a costa de los trabajadores y por encima de los intereses de los demás grupos de clases sociales, ¿no es cierto? Pero cuando uno mira el panorama ya latinoamericano, ¿qué es lo que está comprobando? Bueno, un ensayo neoliberal radical como el que se puso en marcha en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri, un triunfo completamente inesperado, ¿verdad? Inclusive para los propios expertos de la Embajada Americana en Buenos Aires. Ahí gracias a Wikileaks nos hemos enterado que la Embajada le asignaba a Mauricio Macri muy pocas posibilidades de ser electo, lo ponía en tercer lugar a 6 meses de las elecciones. Bueno, pasaron una serie de acontecimientos, si quieren en todo caso después, porque quisiera tener la posibilidad de tener un diálogo con ustedes, no solamente una conferencia unidireccional, y finalmente Macri salió electo. Trató de poner en marcha un programa neoliberal a ultranza, en alguna medida lo consiguió. Lo que más consiguió fue una especie de saqueo en donde buena parte de los recursos naturales y la riqueza y las empresas más rentables de Argentina pasaron a las manos de sus amigos, o como yo les digo más cariñosamente, a las manos de sus compinches, porque son compinches de un saqueo, ¿verdad? Pero tropezaron con problemas muy serios porque hay 2 piezas fundamentales, 2 pilares sobre los cuales se asienta este pretendido retorno al neoliberalismo, y es la reforma de los sistemas de pensiones, un poco imitando lo que aparentemente ha sido el gran éxito del sistema chileno. Así se vende eso en Argentina y en Brasil, y se trató de pasar una ley que finalmente no logró pasarse, sino de una manera muy parcial, pero quedando muy corta en relación a los objetivos, una reforma previsional que insinuaba la posibilidad de volver a privatizar los fondos de pensión, que allá eran una época, llegaron a ser de las AFP, AFJP, como se les llama allá en Argentina, por jubilaciones y pensiones.
quedaron en manos del Estado, ¿verdad? Eso fue recuperado por el gobierno de Néstor Kirchner y intentó Macri volver a apoderarse de esos fondos. Hubo una resistencia social muy fuerte en diciembre del 2017. La gente salió a la calle a protestar de una manera muy vehemente, muy multitudinaria y prácticamente tuvieron que archivar ese proyecto, ¿verdad? En Brasil, con Bolsonaro y con Temer antes, el proyecto sí avanzó bastante más, aunque todavía hay algunas dudas acerca de su grado efectivo de implementación y los problemas que esto puede significar en términos prácticos, porque significa la liquidación de la jubilación como un derecho social. A ver, en el caso de Brasil, el proyecto original contemplaba 40 años de aportes ininterrumpidos en un sistema legal y formal de relación laboral. Eso, y decir que se acaban las jubilaciones es lo mismo, porque si ustedes piden eso, inclusive en un país como Estados Unidos, va a ser una mínima parte de la población la que puede demostrar una foja de servicios de 40 años de aporte en una relación salarial regular y formal. De manera tal de que mismo el Senado brasileño planteó algunas dudas sobre este proyecto original, está en discusión. En la Argentina no se llegó a ese punto, pero es un punto en el cual insiste el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional insiste en que en la Argentina y en Brasil debe avanzarse en ese proceso, debe volver a privatizarse el sistema de seguridad social y el otro pilar de este proyecto de refundación del neoliberalismo en América Latina es una reforma laboral que es así, desgraciadamente, en Brasil avanzó bastante y, entre otras cosas, prácticamente decretó el carácter absolutamente ocasional o no obligatorio de la contratación colectiva y fundamentalmente eliminó de raíz el financiamiento de los sindicatos a partir del descuento en las planillas de los empleadores, cosa que de alguna manera había mantenido la posibilidad de tener un financiamiento adecuado para la vida sindical. Eso hace que en este momento los sindicatos en Brasil estén con grandes problemas. Todo esto se hizo, por supuesto, en nombre de las mejores libertades, diciendo de que esto le daba a los trabajadores la posibilidad realmente de rebelarse en contra de una mala conducción sindical, una conducción que por supuesto para ellos siempre era corrupta, tramposa, etcétera, y que entonces le otorgaba a los trabajadores el derecho, la libertad de decir si querían o no querían hacer el aporte, y le habilitaban una cuenta especial que a la hora de la hora esto significaba un trámite bastante engorroso, bastante complejo y en los hechos significó hasta ahora una hemorragia financiera tremenda en el sindicalismo brasileño. Esto es lo que van a querer hacer en la Argentina si es que Macri llega a ganar, esperemos que no. Pero aún así, aún cuando ganara y aún cuando quisiera hacer eso, la resistencia social en la Argentina, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, sería muy muy fuerte. Con esto lo que les quiero decir es que la idea de que con la caída de los gobiernos del PT y sus aliados en Brasil, el PCdoB, y la caída del kirchnerismo y sus aliados en la Argentina, se abría en América Latina un ciclo de larga duración de gobiernos neoliberales, es una interpretación absolutamente errónea y sesgada de la realidad. En realidad todavía es prematuro decir, en primer lugar, si gobiernos como el de Macri se estabilizan y gana su reelección, cosa que en este momento todo indica que tiene más chances de perder la reelección que de ganarla, aunque ustedes saben que esto se juega hasta el último minuto y que puede haber cambios en el estado de la opinión pública. Tenemos a todo el aparato del neuromarketing político que hacen los expertos norteamericanos, estos que trabajaron tan eficientemente en la campaña de Bolsonaro, están ahora en Buenos Aires, ¿no es cierto?, dirigiendo la campaña a través de redes sociales, los WhatsApp, el Instagram, esto, lo otro, y tienen una serie de recursos que normalmente los partidos que no estamos defendiendo al status quo, al capital y sus privilegios no tenemos. Grandes recursos financieros, tanques de pensamiento, equipos de investigadores en psicología social, en mercadotecnia, ¿verdad? Y toda esta cosa más
compleja que es todo el manejo de lo que le llaman los metadatos o los big data, ¿verdad? Que recoge de cada uno de nosotros un infinito número de informaciones que luego le permiten a los estrategas de la campaña hacer una propaganda altamente segmentada, identificando a partir de esos datos cuáles son los sectores que ellos le llaman persuadibles, ¿verdad? Ellos dejan de lado a aquellos que están jugados con una opción, los que están jugados por la otra, en el caso de la Argentina, los que constituyen el núcleo duro del kirchnerismo, dejan de lado los que constituyen el núcleo duro del macrismo y se concentran en la franja de los indecisos, los ambiguos, los que no saben, y para ello hay una enorme cantidad de datos. No les podría decir cuántos hay en el caso particular de la Argentina, pero sí, por ejemplo, en un documental muy interesante que sacó hace muy poco tiempo Netflix, que se llama Nada es privado, ¿verdad? Nada es privado, es el título, en donde ellos dicen y demuestran, y es una fuente muy confiable, que viene de Facebook, que hay para 85 millones de ciudadanos de los Estados Unidos aproximadamente unos 7.000 datos promedio para cada uno de ellos. 7.000 datos promedio para cada uno de los 85 millones. ¿Qué datos? Bueno, los más obvios, edad, lugar de nacimiento, trabajo, etcétera, pero después toda la serie de contactos que tienen en su agenda telefónica o en su agenda de correo, todas las direcciones a las cuales han concurrido, se utilizaron el Waze o el Google Maps para ir, no sé, desde acá hasta Tobalaba, no sé, Los Leones al 200, saben que salieron de acá y llegaron Los Leones al 200, saben todo. Promedio, ahí se documenta, son unos 7.000 datos. Entonces, ¿qué permite esto? Bueno, segmentar, la palabra clave que van a escuchar en las próximas campañas electorales, la segmentación del electorado, identificar este sector de los influenciables, los persuadibles, y sobre ellos descargar una batería impresionante de mensajes, la mayoría de los cuales son noticias falsas. Son difamaciones, noticias falsas, permanentemente enviadas, porque estos canallas también descubrieron una cosa muy interesante, y es que las noticias falsas son más creídas que las desmentidas. Y les pongo un ejemplo para poner esto en blanco sobre negro. Durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, Donald Trump anuncia por un tuit, ustedes saben que él se comunica con los tuits, diciendo que estaba muy contento porque había recibido una llamada del Papa Francisco deseándole éxito en la inminente elección presidencial de los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad. Porque si hay alguien aquí en Francisco odia más que a Macri, es a Donald Trump. Bueno, no voy a hacer, pero esto, imagínense el estupor que causa en el Vaticano que de repente aparezca una noticia como esta. ¿Por qué? Porque, bueno, no puede el Papa ponerse a tuitear como un adolescente, diciendo, no, que yo no te escribí, que no. Pero está amarrado, realmente. Trump es un tipo muy astuto, no hay que subestimarlo de ninguna manera. Y el equipo de él es un equipo maligno, son gente mala, inescrupulosa, que no tiene límites morales ninguno. Pero entonces, ¿qué dijo Francisco? Bueno, el secretario de Estado Vaticano que emita un comunicado diciendo que no hubo ninguna comunicación telefónica entre el Vaticano y Estados Unidos en las últimas 3 semanas. Saca entonces el mensaje y, por supuesto, la prensa opuesta a Trump, ustedes saben que Trump tiene un problema grave con algunos sectores de la prensa, sobre todo con el New York Times y la CNN, mal en el enfrentamiento frontal, sacaron enseguida el New York Times y la CNN la noticia de que, desmentida oficial del Vaticano, no existió la llamada telefónica entre el Papa Francisco y el candidato Donald Trump. Bueno, a los 2 días sale la encuesta, porque ellos están haciendo una encuesta en época electoral día a día, seguimiento de esa noticia. Las 2/3 partes de los consultados dicen que el desmentido es falso y que la noticia falsa es real. O sea, la fake news es creída y la desmentida no. Entonces, llegan los mensajes así, ¿verdad?, a las personas, a los electores, a aquellos que todavía no están muy claros si votan o por Macri o por los Fernández, y son objeto de un ataque tremendo. En Brasil, digamos, el nivel de las mentiras fue realmente alevoso.
¿verdad? Y la gente las creía, porque el otro hallazgo de las investigaciones actuales en materia de psicología social y análisis del comportamiento es el grado enorme de credulidad que ha desarrollado esta sociedad en relación a cualquier noticia que venga a través de los medios, o que venga a través de algo más confiable inclusive que los medios, que son los teléfonos celulares, los grupos de WhatsApp y todo lo demás. Por ejemplo, decir que la candidata a vicepresidenta por el PT y sus aliados, que era Manuela Dávila, ¿no es cierto?, se había tatuado en el pecho una imagen de el Che Guevara, ¿verdad? Entonces ella iba a los actos con un vestido bien escotado para que se viera que no tenía ninguna imagen. Bueno, la gente seguía, cuando consultaban, la gente decía, no, es que se puso algo especial ahora para disimular la imagen, pero ella tiene el tatuaje del Che en el pecho. A pesar de que la veían ahí, ella estaba escotada y sin embargo la gente lo seguía creyendo. Entonces, cuando les digo todo esto, es en relación a el impacto que hoy en día tienen las nuevas técnicas, ¿verdad?, de comunicación, que por algo le llaman el neuromarketing político, porque no se dirige a la racionalidad de las personas, sino a movilizar dos instintos fundamentales que ellos manejan muy bien: el temor y el odio. Infundir el temor a que, por ejemplo, Chile se convierta en una nueva Venezuela, que contaban la Chilezuela. Allá nosotros también hablan de la Argenzuela, que si ganan los Fernández, vamos a Venezuela. Yo digo, en alguna cosa, ojalá, oiga, a ver, la famosa dictadura, así entre comillas, de Maduro, entregó de manera certificada oficialmente más de 2.700.000 títulos de propiedad de viviendas para los trabajadores y la gente pobre de Venezuela. Y en la Argentina, Macri se ufana de que ha entregado, creo que 16 o 17.000. O sea que si fuéramos como Venezuela y entregaran 2.700.000 viviendas, creo que muchísima gente en la Argentina estaría muy, muy feliz, ¿verdad? Pero bueno, insisten con eso, Argenzuela, Chilezuela. ¿Por qué? Para suscitar el temor. El temor a que vaya a producirse una situación de escasez, que no haya alimentos, que los medicamentos, que estamos bloqueados, que nos atacan, que nos invaden, que los drones, que este y que lo otro, y por lo tanto el temor es un instinto muy primario, que ya no pasa por la razón, va directamente al instinto de supervivencia de la especie, ¿verdad? Y el otro que está asociado con el temor es el odio. El odio, muy importante. En el caso de Venezuela, el odio a quienes no son blanquitos, como la gente que vive en el este de Caracas. ¿Por qué creen ustedes que a esos muchachos que les prendieron fuego, todos vivos y los mataron, todos invariablemente eran mulatos o morenos o abiertamente negros? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que si eran mulatos, negros o morenos, eran chavistas. Y si por casualidad alguno de ellos no lo era un mensaje dirigido a los chavistas diciéndole: a vos te va a pasar esto mismo. Así que más vale cállate la boca y basta de militar y basta de ir a las marchas, etcétera, etcétera. Entonces, el odio al otro, ¿verdad?, cultivado de una manera científica, ¿verdad? Como Goebbels en la Alemania nazi cultivó el odio a los judíos. Y como hoy se cultiva el odio a los palestinos en los territorios ocupados y por parte de Israel, o como hoy cultiva el odio Donald Trump a los extranjeros, a los inmigrantes, fundamentalmente latinos. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que se permitió decir públicamente a gente que venía de El Salvador, Honduras, Haití: son gente que vienen de países de mierda. Perdónenme la expresión, pero dijo textualmente, así lo dijo Donald Trump. Y eso, la canalla mediática que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Aquí el Mercurio y los otros, en Argentina, Nación y Clarín, no dijo ni una palabra para decir cómo es que un presidente de Estados Unidos habla de personas que nacen en otros países con un lenguaje soez y grosero y despreciativo como ese. Bueno, eso es infundir el odio. Entonces no es de extrañar que aparezca un alienado mental, que hay por millones en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que mate gente como ahí en El Paso, o es verdad, 20, 25, 30 personas simplemente por portación de cara.
Portación de cara de mexicana, cara de, que a ver, saber lo que es eso, ¿no? Portación de cara de guatemalteco, de hondureño, de salvadoreño, o sea, portación de cara distinta, el otro peligroso, etc. Bueno, acá entre nosotros también se cultiva eso, y esas son campañas muy peligrosas, que hablan de alguna manera, ¿no es cierto?, de los recursos a los cuales va a apelar la derecha para perpetuarse en el poder. Pero para retomar el hilo de la conversación, yo estaba hablando de las perspectivas del neoliberalismo y de las elecciones y de por qué Macri creemos que puede perder, no estoy asegurándolo, pero puede perder, ¿verdad? Es que este proyecto neoliberal, para que decir de que comienza un ciclo neoliberal, tiene que dar pruebas de una cierta sustentabilidad, y hasta ahora ni Brasil ni Argentina son países que puedan permitir asegurar de que, bueno, comenzó un nuevo ciclo neoliberal en América Latina. Y es más, cuando uno ve al país que aparece siempre como modelo, ¿no es cierto?, de los éxitos del neoliberalismo en América Latina, que es Chile precisamente, se da cuenta de que realmente está muy lejos del neoliberalismo de ser un proyecto que vuela, digamos, así a vela desplegada y con toda fuerza y sin grandes obstáculos, sino que ve una serie de problemas realmente notables. Digamos, el hecho de que después de, ¿cuánto empezó esto? En el 73, más de 40 años, casi medio siglo de aplicación de políticas neoliberales. Ahora el Banco Mundial diga que Chile es el 7º país de peor distribución de la riqueza del mundo. Es el informe del Banco Mundial, no es mi opinión, sino creo que la prensa chilena, me parece que algo recogió de esa información. Habla de que, bueno, es muy difícil pensar de que hay un ciclo que se puede sostener sobre la base de una desigualdad que lejos de haberse aminorado después de 50 años de una experiencia neoliberal, vemos que se ha profundizado. Y si miramos el caso de otro país que es paladín del modelo neoliberal, que es Colombia, bueno, la situación de Colombia es un verdadero holocausto social tremendo. Una Colombia con 8 millones de campesinos desplazados, producto de ¿qué? Del saqueo de sus tierras. Entonces, y que los lanzan a las ciudades, y que por lo tanto no tienen pero ni trabajo, ni seguro social, ni atención médica, ni acceso a la educación, ni nada. Entonces, pensar de que el neoliberalismo puede seguir progresando, además en un contexto donde como ideología del imperio ya dejó de ser la ideología del imperio, el neoliberalismo, que se vuelca al proteccionismo, porque Estados Unidos está con problemas, porque no esperaban que China llegara a ser tan pronto una potencia económica tan formidable como es hoy. Hoy China es la principal economía del mundo, desplazó a Estados Unidos, ¿verdad? Alguien podrá decir, bueno, pero en términos del Producto Bruto todavía Estados Unidos un poquito más. Sí, es cierto, pero en términos de paridad de poder de compra, China ya es más, y además donde no hay ninguna duda de todo esto, es que China hoy es la locomotora de la economía mundial. El papel que antes tenía Estados Unidos, hoy en día lo tiene China. Entonces, esto hace que Estados Unidos, ante ese progresivo declinar de su hegemonía mundial, se recuesta sobre América Latina y promueve lo que siempre ha hecho, golpes de Estado. Ahora son golpes llamados blandos, ¿verdad? Que no son blandos, porque miren en Honduras las cosas que están pasando, miren en Paraguay la represión que se descargó sobre la población campesina después de la caída de Fernando Lugo. Ellos vienen para tratar de contener, ¿no es cierto?, esta marea que se había iniciado con el triunfo de Chávez y que cambió la cara de alguna manera de América Latina durante casi 20 años. Ese ciclo, la gran pregunta, ¿se acabó ese ciclo? No, es un ciclo que está con problemas, pero nos anotamos una victoria importantísima. México se incorporó tardíamente al ciclo de gobiernos progresistas de América Latina. No son gobiernos revolucionarios, vamos a dejar esto bien claro. La única revolución que hay en América Latina hasta ahora es la cubana, punto. Los otros son procesos revolucionarios, ¿no es cierto? Y los otros son procesos revolucionarios que nosotros tenemos la obligación moral y política de apoyar, porque están atacados de una manera feroz y brutal por el imperialismo norteamericano.
Y recordemos una cosa, el imperialismo nunca se equivoca al elegir sus rivales. Nosotros en la izquierda muchas veces nos confundimos, nos mareamos y de repente no sabemos quién es nuestro aliado y quién es nuestro enemigo. El imperialismo en ese sentido es muy claro, ¿verdad? Pero entonces, con la incorporación de México, tenemos países que están en un proceso que puede llegar a culminar en una revolución, porque las revoluciones no son un acto, no es que de la noche a la mañana se consuma una revolución. Mismo Fidel lo explicó cuántas veces. La revolución cubana fue un proceso. ¿Cuándo se establece, cuándo se declara el carácter socialista de la revolución cubana? Después de Playa Girón. Pregúntense por qué Fidel no lo hizo cuando entra a La Habana a principios de enero del 59. Y él lo dijo acá en el discurso que dio en noviembre del 71 en la Universidad de Concepción. Porque el pueblo cubano no estaba preparado todavía para recibir y asimilar una propuesta socialista. Eso lo dijo Fidel acá, en ese libro maravilloso que yo recomiendo a todos ustedes, y perdonen, por ahí ya lo han recontraleído, pero ese libro que sacó Editorial Quimantú, Fidel en Chile, es una obra maestra, una joya del pensamiento político emancipador de América Latina que yo creo que sobre todo las jóvenes generaciones deberían leer. Porque lo que hizo Fidel en esa gira, casi un mes que estuvo en Chile, yo tuve la suerte de ser testigo de eso, ¿verdad? No lo pude seguir en todas partes, porque fue de Tarapacá hasta Punta Arenas, no dejó ciudad sin visitar Fidel en aquella ocasión, pero los discursos, sobre todo de la Universidad de Concepción, es un discurso extraordinario. Y ahí hablaba la revolución como un proceso. ¿Por qué? Por eso lo digo entonces, Cuba como una revolución consolidada, procesos revolucionarios más o menos avanzados que están sufriendo el embate del imperialismo, como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no es cierto? Procesos que están avanzando tal vez con más dificultades en Uruguay, con el Frente Amplio, acosado por dos vecinos como Argentina y Brasil, con gobierno de derecha, y México. Entonces, no es que desapareció ya ese ciclo progresista de izquierda, sino que, bueno, está sufriendo evidentemente los embates porque la lucha de clases en el plano también existe en el plano internacional. Y si hay un actor internacional, si hay un gobierno que no se olvida nunca de que la lucha de clases es el motor de la historia, es el gobierno de los Estados Unidos. Muchos de los gobiernos progresistas por ahí se les olvida eso, pero a Estados Unidos y a la Casa Blanca nunca se les olvida, ¿verdad?, la necesidad de combatir con todos los medios a ese gobierno. Ante este panorama, ante un panorama que se nos complica porque hay una renovada beligerancia, me avisas la hora cuando quieres que corte. Claro, porque se llame. Ante la renovada beligerancia de Estados Unidos, que está aplicando un bloqueo ahora a Venezuela bestial, ¿no es cierto?, que ha orquestado ese famoso apagón que dejó prácticamente durante 3 o 4 días Venezuela sin agua, sin electricidad, sin internet, sin bombas para cargar gasolina en los carros, etcétera. Que ahora se sabe que eso fue hecho desde Estados Unidos. No es un dimes y diretes, no, ahora hay evidencia que fueron ellos. Y la prueba que fueron ellos fue que el gobierno ruso, Vladimir Putin, se sintió en la obligación pocos días después, ante esa muestra de obscena prepotencia por parte de Washington, lo que hizo el compañero, camarada, como le quieran llamar, Vladimir Putin, fue voltearle Facebook, Instagram y Messenger. Fue un mensaje diciéndole, bueno, vos hiciste eso con Venezuela, nosotros no nos vamos a quedar calladitos, vamos a hacer lo nuestro. Y yo ahora me meto con Facebook, con Instagram y con Messenger, pero mañana me meto con el índice Dow Jones de Wall Street y durante 2 días te dejo Wall Street planchado y vamos a ver qué pasa. Y se acabaron los apagones de Venezuela. Digo, esto es así, porque esta es la guerra de quinta generación. Y por eso el pleito de Estados Unidos con China, no es porque China vende paraguas más barato o algunos de estos artículos, como algunos por ahí dicen, no, artículos de baja calidad. No, el problema es que China le ganó la carrera en algunas ramas cruciales de la alta tecnología a Estados Unidos. La famosa 5G, ¿no es cierto? Toda la tecnología, la informática, la robótica, las telecomunicaciones, los chinos le sacaron ventaja.
Ese es el problema. Por eso la familiar esta de la empresa Huawei está todavía allá en Vancouver, en Canadá, presa, es parte de una negociación. Y el gobierno americano le está diciendo a los chinos: queremos asociarnos nosotros con ustedes. Los chinos dicen no, porque ustedes nunca se quisieron asociar con nosotros cuando tenían ventaja tecnológica. Ahora que la tenemos no necesitamos asociarnos con ustedes. Esta es la realidad, y por eso la pugna no es por ninguno de estos artículos manufacturados normales, automóviles o los teléfonos, es por la tecnología. Esa tecnología maneja todo lo que tiene que ver con la industria satelital, el funcionamiento de los satélites y la guerra de quinta generación famosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso? Bueno, el presidente Jimmy Carter lo explicó muy bien hace cosa de 2 o 3 meses. Parece que mandó un mensaje, no quedó muy claro en la noticia si fue un mensaje o una reunión o una carta abierta que le mandó a Trump, diciéndole: miren, nosotros el problema que tenemos es que hemos invertido una enorme cantidad de los recursos de este país en hacer la guerra. Y dijo, de los 224 años de vida independiente o algo así, durante el 90% de ese periodo estuvimos en guerra, invirtiendo en guerras. Y China, en cambio, invirtió en ciencia y tecnología. ¿Saben hasta qué punto? Al punto de que hoy, a partir del 2014, las patentes tecnológicas de alto nivel, de alta complejidad, de los chinos duplican a las patentes tecnológicas de los Estados Unidos. Este es el problema. O sea, China no es que es lo que es en la economía mundial porque vende productos elementales muy baratos y de bajo componente tecnológico. No, le sacaron ventaja en algunas ramas, no en todas, pero en algunas ramas le sacaron una ventaja, sobre todo en informática, que es la rama de hoy. El mundo de hoy se mueve con la informática, todo, ¿verdad? Y eso se nota cuando los chinos dan este gran salto en el 2014, que es cuando pasan a duplicar, no es que un poquito más que Estados Unidos, duplicaron el número de patentes registradas en China, patentes de tecnología de alta complejidad, y situación que se mantiene hasta el día de hoy. Este es el problema. Y por eso Estados Unidos, ¿qué hace? Trata de recuperar el control sobre sus zonas de reserva estratégica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y acá voy a la parte de los desafíos de la izquierda. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer nosotros? Bueno, en primer lugar corresponde no equivocarnos, no cometer errores. Darnos cuenta de que si Estados Unidos está atacando a un gobierno de nuestros países, nosotros tenemos la obligación de defender ese gobierno, aunque tengamos muchas críticas que le podamos hacer a ese gobierno. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que si salimos a defender, por ejemplo, a Venezuela, estamos diciendo de que el gobierno venezolano es de una probidad absoluta y que no existe un átomo de corrupción en Venezuela. No, la corrupción es un problema universal, existe en todos los países del mundo, con formatos diferentes, a veces con guante blanco, a veces de mala manera, ¿no es cierto? Pero es un problema universal. Pero el problema es que a Venezuela no se la está atacando por el nivel de corrupción de su gobierno, que hay que ver si es tan grande como nos lo dice el Mercurio o la Tercera, es un tema interesante para discutir, sino que se la ataca porque Venezuela ha recuperado los recursos propios naturales y ha sido el país que tomó la delantera en destruir al proyecto más importante que Estados Unidos tenía para absorber a toda América Latina bajo su hegemonía, que era el ALCA. O sea, no le perdonan a Venezuela y al gobierno bolivariano el hecho de que Chávez haya sido capaz de armar una estrategia que frustró el ALCA, que era el gran proyecto que Estados Unidos venía elaborando desde finales del siglo pasado para incorporar en una sola gran área económica a todos los países de América Latina, con lo cual prácticamente estos países se convertían simplemente en colonias ya abiertas, económicas y políticas de Estados Unidos. Y además lo están atacando a Venezuela porque, como dijo el señor John Bolton es el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, dijo con todas las letras: nosotros queremos que las empresas petroleras norteamericanas sean las encargadas de sacar el petróleo de Venezuela.
Entonces acá el problema no es si Maduro es bueno o malo, si la oposición, si hay elecciones, si la Asamblea Nacional, sino que simplemente hay que sacarlo del medio porque se opone al designio de los Estados Unidos, ¿verdad?, en esto que claramente es la guerra por el petróleo. Y abundo un poquito en este punto para que se entienda con absoluta claridad. ¿Por qué esa obsesión con Venezuela? ¿Verdad? Les decía por el petróleo, pero ¿por qué el petróleo entonces? Si todo el mundo está diciendo de que las energías renovables y que el petróleo se acaba y todo lo demás y que por lo tanto tenemos que ya asumir, sí, el petróleo va a dejar de ser importante, se va a acabar seguro. ¿Va a dejar de ser importante? Claro. Por ejemplo, esta iluminación la vamos a poder tener ya con energía solar, con energía eólica, energía hidroeléctrica, etc. Pero un ejército solo se mueve con petróleo. Un ejército solo se mueve con petróleo. Usted no mueve un tanque, usted no mueve un avión que va a 1800 kilómetros por hora cargado de misiles, usted no dispara los misiles con dos aletitas que se mueven por el viento que genera el avión. Usted necesita petróleo, y petróleo altamente refinado. Entonces, ¿cuál es? Y yo estoy simplemente compartiendo con ustedes lo que he leído, porque yo de esto estoy aprendiendo leyendo los propios informes que hace el Pentágono y algunos de los cuales se filtran. Ni me quiero imaginar lo que dicen los documentos que no se pueden filtrar o que están muy encriptados. ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál es el problema militar de los Estados Unidos? Bueno, que ahora tenemos rivales muy poderosos, ¿verdad? Pero esos rivales muy poderosos, en la medida que no tengan petróleo, van a tener un ejército que va a ser absolutamente inútil. Es decir, ¿qué va a hacer China si no tiene? China no tiene petróleo propio. Por lo tanto, Estados Unidos tiene, poco, pero tiene. Pero tiene Venezuela, que está ahí a 3 días y medio de navegación. O sea, es una tentación irresistible para ellos. Entonces, ¿cuál es el cálculo del Pentágono? En 50 años, cuando no haya una gota de petróleo, salvo en algunos pocos enclaves que nosotros controlamos, Arabia Saudita, Irak y Venezuela, nosotros vamos a tener un ejército que va a poder dominar a voluntad la escena planetaria, porque los demás ejércitos no se van a poder mover. ¿Con qué van a mover los chinos sus aviones? ¿Con qué van a mover sus tanques? No van a poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, el carácter estratégico del petróleo es fundamental. Y esta gente planifica a muy largo plazo. Entonces, ellos están, por eso, queriendo ahora, les agarró el apuro porque ve que los chinos se metieron en Venezuela y están importando petróleo de Venezuela. Y saben de que es un problema. Van a tener, no es lo mismo sacar ahí a los venezolanos solitos y los venezolanos cuando están con el gigante chino al lado. Que es una potencia económica, una potencia militar, y además están los rusos para terminar de complicar este ballet, así, ménage à trois, como dirían los franceses, muy complicado. Y por eso, entonces, nuestra obligación, ¿cuál es? Y tenemos que defender sin ninguna duda al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es el único gobierno legítimo que tiene Venezuela. Y para que quede claro esto de la dictadura, así no discutimos mucho, ven a este señor que está acá, es un alcalde, como digamos, no es como Daniel Jadwe, pero digo, un alcalde también, ¿verdad? Bueno, un alcalde de un pueblo importante, un pueblito chico, perdón, de Mérida, el estado de Mérida en Venezuela, ¿no es cierto? Se llama Nilson Peñamora, alcalde de Rivas Dávila, Mérida. Sale a diario a pasear por su pueblito con esta camiseta franela, le dice en Venezuela, que dice Maduro, coño de tu madre. Total libertad el tipo. Hace 4 meses que anda circulando por ahí. Yo les pregunto, ¿habrán visto ustedes a alguien que pudiera haber dicho esto mismo acá en este país? Pinochet, coño de tu madre, y hubiera vivido para ponerse al día siguiente la camiseta. Esta es la diferencia entre una dictadura y algo que no es una dictadura. Digamos, es un mal gobierno, no le gusta, está bien, un mal gobierno. Un gobierno corrupto, lo que ustedes quieran, pero no es una dictadura. Si ustedes dudan, entren en el Facebook, la página de Facebook, yo lo hice hace un par de días para verificar, y el hombre sigue circulando, poniendo noticias, sigue siendo el alcalde, nadie lo molestó. ¿De qué dictadura me habla? Pensemos, en Chile, ¿cuánto hubiera durado? En Argentina de Videla, ¿cuánto duraba alguien que salía con una camiseta así? Horas. Y desaparecía. Lo metían como hicieron con los chicos allá
en México en barriles de ácido sulfúrico. No queda ningún rastro de una persona. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos la obligación de defender esos gobiernos. Lo cual no nos quita que en privado, ¿no es cierto?, podamos formular nuestras observaciones. Tienen que mejorar la política antiinflacionaria, lo tienen que hacer. Es decir, tienen que ser más inteligentes en el manejo, del tema cambiario, porque lo han hecho con mucha torpeza. Es cierto que nadie los ha ayudado. Y es cierto que el bloqueo es tremendo, porque los han estafado. Es decir, les han robado PDVSA, les han robado Sirgo. Son dos grandes empresas que ahora están en poder de los americanos. Los ingleses se quedaron con más de 2.000 millones de dólares en lingotes de oro que iban a utilizar para pagar la importación de alimentos y medicinas. El Novo Banco de Portugal, un banco privado, se quedó con 1.800 millones de dólares también destinados a traer medicina. Ahora pararon un barco cargado de soja para dar como pienso a los animales, ¿no es cierto?, en el canal de Panamá. ¿Qué gobierno puede gobernar de una manera perfecta bajo esas condiciones? Yo digo, un gobierno, un país es como un negocio. Ponemos nosotros un negocito acá en la Alameda, ¿no es cierto? Y empezamos a vender y prosperamos, pero bueno, no nos llevamos bien con los vecinos, queremos hacer negocios no movidos solamente por el interés de lucro, sino con tratar de que vender barato para que la gente pueda, productos de buena calidad, vender medicamentos casi a precio de costo, hacer una cosa así, y se nos paran 10 mafiosos enfrente al negocio. Y no dejan que nadie entre a comprarnos. Y no dejan que ninguno de nosotros pueda salir a la calle a vender el producto, porque nos masacran ahí mismo, ¿no es cierto? Y cuando se nos rompe un refrigerador que necesitamos para mantener los alimentos bien conservados, no nos dejan importar y salir a comprar el reemplazo, el equipo del repuesto, ¿verdad? Ni podemos sacar dinero de nuestro banco porque congelaron nuestra cuenta. Además se dieron cuenta que hay un auto y se quedaron con el auto, y que teníamos otra pequeña empresa, se apoderan de ellos. ¿Qué negocio puede funcionar bien bajo esas condiciones? Bueno, eso es Venezuela hoy, eso es Cuba hoy también. El milagro de Cuba, 60 años resistiendo a todo eso. Imagínense si Cuba no hubiera tenido el bloqueo, lo que sería esa economía hoy. Pero eso es un ejemplo de Estados Unidos y los gobiernos lacayos, dependientes, arrastrados de Europa, ¿verdad?, que han traicionado lo mejor de la tradición humanista europea, jamás nos van a dejar hacer, no van a dejar nunca que Cuba pueda demostrar lo que puede hacer el socialismo en condiciones normales, porque hace 60 años que le hacen la guerra. Que Cuba todavía hoy, en esas condiciones, sea el país que tiene la menor tasa de mortalidad infantil de América Latina, menor todavía que la de Estados Unidos, es un logro absolutamente extraordinario que habla de las potencialidades que tiene el socialismo, aún bajo condiciones tan adversas como esas que impone el bloqueo de los Estados Unidos. Entonces tenemos realmente que darnos cuenta que sí hay problema, y viene la gran migración, muchos de los migrantes venezolanos que huyen de una situación económica terrible, y yo no los culpo a ninguno de ellos porque la situación es desesperante, pero es una situación que está fundamentalmente originada en un bloqueo salvaje que hace imposible que esa economía pueda funcionar, en donde se llevaban los billetes, se robaban los billetes, sacaban la gasolina y la vendían en Colombia, la gasolina que se vende en Venezuela a menos de $1 centavo el litro, y después se la llevaban a Colombia, y ahí está la corrupción del lado venezolano también, que hay que castigar. Hay que castigar y castigar duramente. Yo pude decirle esto al presidente Maduro: la gente te está pidiendo que castigues con mano muy dura. Él tiene temores porque dice, bueno, ya tengo una prensa tremenda, si yo, lo que habría que hacer con esos traidores es un castigo ejemplar, pero entonces la ofensiva de la prensa, y a lo cual yo dije, la ofensiva de la prensa peor no se puede tratar. Así que se castiga a estos corruptos, ¿verdad?, que son los que hacen la vista gorda cuando sacan un auto con 2 tanques de gasolina, o sea, con casi 100 litros de gasolina, que se compra a razón de $1 centavo el litro, se lo pasan a Cúcuta, la corrupción de ambos lados de la frontera, y sobre todo también del gobierno colombiano,
el gobierno colombiano, que tiene una responsabilidad enorme en todo esto, y se vende esa gasolina que acá costó 1 centavo de dólar a $1,50. ¿Cómo no va a haber corrupción? ¿Cómo no va a haber corrupción ante una situación como esa? Entonces, bueno, están claros los amigos. Yo recuerdo hablando con alguna gente amiga de la embajada vietnamita en Buenos Aires, comentando este tema. Dijeron, bueno, nosotros en algunos momentos tuvimos problemas así, pero sí fuimos muy inflexibles. Le dije, ¿qué quiere decir inflexibles? Bueno, fusilábamos al contrabandista, le mandábamos el costo de la bala a su familia para que también ellos se dieran cuenta que tienen que pagar, aunque sea por la bala. Digo, no, pero entonces el Maduro llega a hacer una cosa así, digo, y más pobre Nicolás, lo único que le faltaba. Pero bueno, ellos aplicaron esa metodología, él no la está aplicando, ¿se dan cuenta? Pero esto no nos debe llevarnos a nosotros a la confusión, y yo por eso digo que el primer imperativo de lo que debemos hacer nosotros como izquierda acá en América Latina es darnos cuenta de que tenemos que estar solidariamente unidos con los países que son agredidos por el imperio. Y si no estamos en esa posición, objetivamente estamos ayudando al imperialismo a que profundice su dominación y el sometimiento de los pueblos de América Latina. Acá no hay medias tintas, acá no hay nadie que pueda ser neutral. No hay neutralidad posible acá. O en este momento salimos a la defensa de Maduro y reservamos todas las críticas que nos parece oportunas, mandemos una delegación de acá o de los partidos de izquierda, de Argentina, de Chile, donde sea, a hablar con él, decirle, mira, esto y esto, corrige esto, etcétera, pero no podemos llegar al suicidio de decir, no, sí, allá hay una situación de violación de los derechos humanos, etcétera, avalando un informe escandaloso como el de la señora Bachelet. Un informe que es una vergüenza, ¿no es cierto?, y que demuestra realmente que ha perdido la poca dignidad que tenía, ya tenía muy poca, y ahora la ha perdido por completo. Porque, claro. Bueno, acá está la foto de uno de los chicos, muchachos quemados, portación de cara chavista. Hay casi 30 de estos. Ustedes pueden creer que la señora Bachelet no recibió a ni uno de los familiares que fueron a quejarse porque a sus hijos o a su marido les prendieron fuego vivo, simplemente sin saber si eran chavistas o no. Eran negros o eran mulatos, basta, suficiente. ¿Qué informe es eso? ¿Cómo se puede decir? Además, a mí me sorprendió una cosa, ustedes seguramente habrán visto también. Todos los que salieron a avalar el informe usaban la misma palabrita, que hacía tiempo yo no la escuchaba. Un informe lapidario. Dijeron, lapidario. Es una expresión bíblica para darle más fuerza, ¿no? La lapidación de las mujeres, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la mujer que engaña al marido? ¿Cómo es? Las adúlteras. Es que es algo que está tan lejos de mi cabeza que ni me imagino. Bueno. La lapidación de las adultas, informe lapidario. ¿Cuál informe lapidario? Un informe escandaloso, que no resiste un análisis de media hora. Pero claro, nunca nos van a dar esa chance. Pero lo dijeron varios acá, lo dijo Pepe Mujica, lo dijo Martínez, el alcalde de Montevideo, que es candidato a presidente, ¿no es cierto? Lo dijeron varios otros, por supuesto en Colombia, a coro, lo dijeron en Estados Unidos, lo dijeron en Europa, lo dijeron muchos amigos españoles. ¿De qué informe me hablan? De eso, que fue preparado por el Departamento de Estado con la misma palabra, inclusive el mismo tipo de calificación, lapidario. Bueno, entonces, primera obligación esa, defender a aquellos que atacan el imperialismo, porque el imperialismo es y será hasta el fin de la historia nuestro enemigo. Y como dijo el Che, al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así, nada, lo dijo, y eso es más válido hoy que ayer. Segunda cuestión, organización del campo popular. ¿Qué ha hecho todo este proyecto neoliberal que se ensayó en América Latina a partir del 73 acá, del 76 en Argentina y todo lo demás? Producir una tremenda desorganización del campo popular. Una desorganización que pasa por los cambios en el proceso de trabajo, creando nuevas infinitas subdivisiones y fragmentaciones en el universo asalariado, algo que por ejemplo un economista chileno como Aníbal Pinto en aquellos años llamaba el universo asalariado, una expresión muy feliz. Hoy ese universo asalariado tiene una complejidad y una fragmentación extraordinaria.
y en un capitalismo en donde, ¿no es cierto?, la explotación capitalista encuentra nuevas vías, por ejemplo, a través de fenómenos como la uberización por Uber, ¿verdad? En donde Uber es una empresa que hoy vale más en la bolsa de valores de Nueva York, la Uber, que la General Motors. Tiene más empleados que no son empleados, porque en el fondo son monotributistas que trabajan para Uber. O sea, han desnaturalizado completamente la relación de explotación, porque ahora se hace prácticamente invisible. ¿Qué es un trabajador que trabaja para Uber? Bueno, él no tiene conciencia de clase, no sabe quiénes son sus compañeros, no tiene sindicato que lo defienda, no tiene convenio colectivo, no tiene negociación colectiva, no tiene seguridad social, no tiene nada. O sea, es un retroceso de un siglo en la legislación laboral. Pero este es el nuevo rostro del capitalismo contemporáneo. Es Walmart. Walmart fue quien tomó la iniciativa. Y fue el gobierno de Estados Unidos que sacó con Reagan un decreto presidencial mediante el cual autorizaba a las empresas con más de 50 empleados a instalar en el recinto de la empresa una oficina de consultoría legal recomendándole a los trabajadores no afiliarse a los sindicatos. Eso, así. Imagínense un estudio de abogados, entran los obreros a la fábrica y los van citando y diciéndole abandonar el sindicato. No te afilies al sindicato, porque si te afilias al sindicato, nosotros con el sindicato vamos a tener una negociación muy dura y vamos a darle lo menos posible. Pero si vos venís solito acá a negociar, el patrón o la empresa o el gerente o el CEO va a tomar nota de esta actitud colaborativa tuya con la empresa y te vamos a dar un aumento superior al que le damos si venís amparado por el sindicato. Eso comienza con Reagan y siguió hasta hoy. Y sigue hasta hoy esa legislación. Y eso, digamos, produce unos cambios impresionantes. ¿Cuál es el efecto? De graves dificultades para organizarnos, porque antes, digamos, en el viejo capitalismo industrial había, digamos, una estructura hasta territorial que permitía la organización de los sectores populares. Hoy en día es una tarea mucho más difícil, pero que sea difícil no quiere decir que no sea posible de realizar. Va a costar mucho más esfuerzo, tenemos que salir a buscar, a ver de qué manera organizamos a ese campo popular, ¿no es cierto? Que es fundamental, que lo organizamos para la defensa de los intereses concretos, salariales, de condiciones laborales, pero también organizarlo políticamente, evitando esa desunión, esa fragmentación infinita que nos debilita frente a nuestros rivales. Entonces, digamos, una doble tarea, organización en lo económico, social, y también una tarea de organización política, darle una contextura, una solidez a estas formas de asociación que nos permita presentarnos como una alternativa política real ante gobiernos o ante partidos de inspiración neoliberal. Tema de la organización. Lenin dijo que esta era la cuestión decisiva, ¿verdad?, para el movimiento obrero y para las clases populares, porque él decía, lo único que tenemos nosotros es el número, pero el número, si no está organizado, no nos sirve de nada. O sea, podemos ser millones, desorganizados no tenemos fuerza. En la medida en que nos organizamos, podemos tener fuerza. Y la organización es un dato fundamental. Y les pongo un ejemplo práctico para pasar al otro punto. Pregúntense, ¿por qué en medio de una crisis económica tan dura no cayó el gobierno de Maduro? ¿Y por qué, ante una crisis económica mucho más superficial, cayó el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil? Por una cuestión muy simple. En Venezuela, la herencia del chavismo ha sido la organización del campo popular. Podemos decir muchas cosas, muchas insuficiencias, todo lo que quieran, pero el campo popular quedó organizado por Chávez, ¿no es cierto? En Brasil se cometió un error garrafal, que ese campo que había sido organizado pacientemente antes de que Lula llegara al gobierno y que fue condición para que Lula llegara al gobierno, fue desorganizado cuando Lula fue chantajeado por los mercados exigiendo que se pusiera fin a estas tantas manifestaciones, protestas, huelgas, paros callejeras, etcétera. Lo convencieron a Lula de que eso desalentaría las inversiones extranjeras y por lo tanto que lo que había que hacer era mandar a esos trabajadores a sus casas y dejar que un buen gobierno se preocupase por el bienestar de los trabajadores. ¿Cuál fue el resultado? Cuando los mercados se lanzaron al ataque en contra de Dilma, la pobre Dilma salía al balcón del Palacio de Plan Alto y el único que estaba ahí era el jardinero cortando el pasto, y no había nadie más.
En cambio, Maduro, en condiciones mucho más difíciles, salía a la calle, el balcón de Miraflores, había 200.000 personas ahí haciéndole el aguante al gobierno y diciendo acá vamos a resistir. Esto es lo que distingue un gobierno de otro, la capacidad de la organización, ¿no es cierto?, del campo popular. Organización que además no puede ser dependiente del gobierno, que el gobierno popular, el gobierno de izquierda tiene que tener la sabiduría suficiente para bancarse organizaciones que sean autónomas y que puedan ser críticas del gobierno, porque si no, no le sirve a nadie. Organizaciones totalmente verticales, burocratizadas, ¿verdad? Como decíamos en México, con sindicatos charros, allá el charro es el sindicato vendido a la patronal, o manejado por el PRI en el caso de México, no sirve para nada. Tiene que tener esa autonomía. Entonces, este primer elemento. Entonces, primero, defensa del ataque al imperialismo. Segundo, organización. Tercero, lo que Frei Beto dice tantas veces, conjuntamente hemos elaborado mucho este tema, la realfabetización política de América Latina. O sea, dar la batalla por la conciencia, dar la batalla por las ideas. Salir al frente, a discutir, nosotros poner al capitalismo en la picota y decirle, señor, el capitalismo es un sistema que condena a la humanidad. Lo que dijo Fidel en la Cumbre de los Pueblos en 1992 en Río. Es un sistema que torna inviable la sobrevivencia de la especie humana. Ya no es solo porque lo dijo Fidel en el 92, ahora hay investigaciones que han venido haciendo en diversos países que demuestran que las chances de que la especie humana sobreviva más allá del siglo XXI es apenas el 50%. ¿Por qué? Por la destrucción del medio ambiente que está haciendo la acumulación capitalista. Tenemos que salir a dar esa batalla. El capitalismo es inviable, no genera ni justicia social, no genera ni condiciones para el ejercicio de la democracia. Las democracias capitalistas se han convertido en plutocracias, gobierno de los ricos, por los ricos, para los ricos, pero no para el bienestar general. Y el capitalismo aliena a la gente, le llena la cabeza de toda clase de fantasías, ¿no es cierto?, que finalmente terminan, como en el caso de Estados Unidos, generando matanzas colectivas producto de la frustración. Allá se expresa de esa manera, entre nosotros en América Latina en otra, pero cuidado, en ambos casos es una patología de la sociedad, ¿no es cierto?, que genera el capitalismo. O sea, salir a combatir en la batalla de ideas, sin miedo. Sí, queremos avanzar hacia el postcapitalismo, este sistema no da más. ¿Qué más pruebas quieren? A ver, el 1% más rico de la población mundial ya desde el año 2016 tiene más riqueza que el 99% restante. El 1%. ¿Cómo se sostiene un sistema así? Bueno, con guerras y guerras y guerras y represión y terrorismo y violencia, por un sistema inviable. Una concentración fenomenal de la riqueza. Entonces, es mentira que el capitalismo distribuye, no distribuye nada. El capitalismo es una máquina de generar pobreza, de generar exclusión social, que se apodera de la riqueza que generan los trabajadores y las trabajadoras. Lo vemos en el caso de la AFP, ¿no es cierto? Acá en Chile es un ejemplo rotundo. Te jubilas con un sueldo y lo que recibes luego es la tercera parte, o un poco más si tienes suerte. ¿Qué es eso? Eso es despojo, eso es robo. Si yo lo hago en la calle, a una persona, él me da, no sé, 100 pesos y tengo que darle un vuelto de 90 y le doy 30 y lo distraigo, me pueden poner preso, lo estoy estafando. Es una estafa, pero está legalizada la estafa. Capitalismo como una estafa legalizada, como un latrocinio legalizado e institucionalizado. Y con gobiernos que responden a los capitalistas. Entonces, dar la batalla de ideas, ¿verdad? Defensa del imperialismo, organización, batalla de ideas. Y luego tener la habilidad para desarrollar las estrategias y las tácticas de lucha adecuadas en cada momento, en cada coyuntura. No hay una estrategia infalible, no hay una estrategia única, no hay una táctica única. Hay que tener la capacidad de leer correctamente esa coyuntura, ¿no es cierto? Hacer eso que de nuevo tantas veces recomendaba Lenin, el análisis concreto de la realidad concreta. ¿Cuáles son las líneas de fuerza? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Hasta dónde podemos avanzar con ellos? Y no confundir las alianzas con uniones permanentes. A veces para derrotar un gobierno tenemos que aliarnos con amigos con los cuales uno no se sentaría a tomar un café. Pero de repente, ¿verdad? Yo digo, estoy hablando en este momento de nuestro pueblo, el Partido Comunista Argentina está apoyando a la fórmula de los Fernández, pero no quiere decir que el Partido Comunista Argentina se transforma, ¿verdad?, en kirchnerista.
no son alianzas eternas. Y nosotros a veces, gran parte del fraccionamiento que hay en la izquierda es pensar que las alianzas tácticas se convierten en matrimonios eternos. No, no es así. Vuelvo a Lenin mismo decía, si para hacer avanzar 1 centímetro a los soviets tenemos que hacer una alianza con los cadetes, que era el Partido Liberal Democrático allá en Rusia, nos aliamos con ellos, avanzamos 1 centímetro y luego hacemos otra alianza. Bueno, creo que esa flexibilidad táctica un poco la hemos perdido, por lo que yo veo en América Latina, y a veces malinterpretamos esas alianzas como si fueran ya fusiones permanentes y definitivas, y no como arreglos momentáneos que nos permiten avanzar, porque de otra manera no se avanza. Pero entonces tener siempre claro cuál es el objetivo final. Nosotros queremos una sociedad postcapitalista, una sociedad socialista, una sociedad diferente, y tenemos que ver la manera en donde y cómo podemos establecer alianzas concretas con gente con la cual podemos avanzar un trecho, ¿verdad? Y luego pensamos otra cosa. Bueno, yo pondría punto final acá ahora, pero quiero hacer simplemente llamar la atención sobre algo. Hoy es 9 de agosto, ¿verdad? Hace 74 años se consumó una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad, que fue el lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. 3 días antes, el 6 de agosto, se había lanzado la bomba atómica en Hiroshima. Y a pese a los efectos devastadores que hubo, volvieron a lanzar una bomba atómica que mató de un saque 50.000 personas y luego murieron 30 a 40.000 más en la semana siguiente. Entonces hemos lanzado una campaña, acá hay algunas camisetas, les invito a los amigos que estén, que puedan venir y que se saquen ahí yo medio en el apuro me equivoqué, traje algunas que están, porque la campaña es internacional, desgraciadamente, bueno, algunas están en castellano, otras están en inglés, pero todas tienen el color de los prisioneros de Guantánamo. Este es el color que hemos elegido porque es el color de los prisioneros de Guantánamo. Así que la verdad que los que tengan la camiseta les pido que vengan. Les pido que vengan, que se queden con las camisetas, que las usen en cuanto ocasión puedan, y que digan que nosotros estamos a favor de la paz, en contra de esta barbarie, en contra de los crímenes de lesa humanidad que el imperio hace, no solamente tirando bombas atómicas. El bloqueo a Venezuela es otro crimen de lesa humanidad. El bloqueo a Cuba es otro crimen de lesa humanidad. Así que, bueno, me pongo de pie también para no perderme la foto, porque esta es una ocasión memorable. No,